quiero animarles a que ustedes se pongan en modo escuchar palabra y prepare su corazón y recibamos la palabra que el Señor tiene para nosotros. Hay un escritor que ya murió, se llamaba Juan Mackay y fue un misionero, creo que escocés, que se vino a hacer misión en el Perú hace muchos años. Y él escribió un libro muy famoso y muy bueno para todos nosotros en aquella época, que se tituló El Otro Cristo Español. Y lo que él trata de hablar de ese libro es que cuando Cristo vino, se fue a venir a las Américas, él dice, a Cristo lo encerraron y lo encadenaron en España y mandaron un Cristo errado, un Cristo equivocado. Y yo creo que el Cristo que nos llegó a nosotros a las Américas fue el Cristo de la cruz, de la espada, pero ante todo un Cristo muerto. Porque lo que predomina en nuestra cultura religiosa es el Cristo muerto, el Cristo crucificado, pero no el Cristo resucitado. Y en ese contexto nosotros nos movimos, fue alrededor de un Cristo muerto. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué va a seguir hablando si ya pasó la pasión y la muerte y la resurrección de Cristo? Es que, mis queridos hermanos, esto sigue. Esto no es solamente de una fecha o de un evento. La palabra tiene que continuar hablando, continúa hablándonos a nosotros todos los días, y el mensaje siempre es relevante para el momento que todos nosotros estamos viviendo. Hay la historia de estas mujeres que fueron al sepulcro, y de ahí vamos a sacar el tema que le hemos titulado Buscando al Cristo Muerto. Y voy a invitarles de que leamos Lucas 24, del 1 al 9, y de ahí que el Señor nos hable a todos nosotros con esta palabra. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Por qué buscan ustedes a Cristo en el lugar equivocado? Mire, no hay cosa más triste que es tener una devoción, cultivar una espiritualidad al punto que uno madrugue todos los días, como estas mujeres, madrugue a buscar al Señor, que usted traiga ofrendas, diezmos y entregue todo, pero en el lugar equivocado, a un Cristo muerto. Eso es una cosa tenaz, decir: mira, he madrugado, he cultivado una espiritualidad, una religiosidad, pero buscando el Cristo equivocado. Y eso uno lo veía en las famosas, con todo el respeto a los hermanos católicos, pero uno veía que una de las misas que más predominaban eran las misas de 6 de la mañana. Y después nosotros los protestantes empezamos a enfatizarle a la gente que madrugara también a buscar al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros por muchos años
cultivamos una espiritualidad, fuimos a un lugar, madrugamos, entregamos todo, entregamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos y como estas mujeres llevamos ofrendas y todo, pero en el lugar equivocado, porque no era el Cristo que debíamos de buscar o no lo conocíamos. Esta búsqueda de las mujeres es una búsqueda cargada de desesperanza, es una búsqueda cargada de dolor, de tristeza. Cuando uno va a un cementerio, uno no va a un lugar de la vida, uno va con un rostro triste, uno lleva flores y todo el ambiente es un ambiente de desesperanza, es un ambiente de tristeza. Cuando una persona lleva flores a un familiar que amó con todo el corazón y que está muerto, pues no va en alegría, va es con mucha tristeza. Yo me imagino el rostro de estas mujeres, la tristeza, traen estas ofrendas, traen estas especies y bueno, pero están cargadas de dolor y de tristeza. Ahora, Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, entonces también ¿cómo estaríamos todos nosotros? Igualito a estas mujeres, sin esperanza, sin fe, como dijo Pablo, vana es la fe, vana es la esperanza. Estamos siguiendo un Cristo que no tiene vida, que está muerto. Y yo pienso que eso es lo que ha pasado en nuestra religión, en la religiosidad en el continente. Las reuniones son cargadas de tristeza, son cargadas de dolor. Yo recuerdo ir a esas misas, a esas reuniones y todo el mundo era triste. Y uno no iba a un lugar de celebración de la vida, sino a un Cristo que no era capaz de solucionar los problemas de mi propia vida. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de los templos hoy en día están cargados de un Cristo muerto? Un Cristo que no ha resucitado, un Cristo que es incapaz de liberarme de los poderes de las tinieblas. Es un Cristo incapaz de darme vida abundante. Es un Cristo incapaz de sanarme. Es un Cristo incapaz de restituirme los años que se me comió la oruga y la langosta. Es un Cristo que está cargado que no me viste de un manto de alegría y de celebración, sino un Cristo que lo que hace es vestirme con un manto de luto y de tristeza. Es un Cristo que no me lleva a vivir el jubileo, la celebración de la vida, la restitución. No es el Cristo de Isaías 61 que sana y venda los afligidos de corazón. Y yo pienso que para muchas personas este es el Cristo que han conocido. Y uno va a las iglesias y los ve sus rostros y eso es un rostro de tristeza, de desolación. Y la gente que viene por primera vez se sienta y los ve a ellos y dice, este es el Cristo que me quieren hablar a mí. Es un Cristo de desesperanza, un Cristo incapaz, un Cristo que no lleva a que estas personas reflejen la vida, y todavía muchos siguen muertos en delitos, en pecados, practicando la maldad. Muchas de las comunidades están llenas de hipocresía y como el Señor mismo dijo, estos son unos religiosos que son como sepulcros blanqueados. Estos que enseñan al pueblo no tienen vida, por dentro están muertos, son muertos que están tratando de inspirar y darle vida a otros muertos. Imposible, es como un ciego, como el Señor dijo, dándole dirección a otros ciegos. Y yo no sé si usted me está escuchando a mí ahí, pero yo le pregunto, ¿cuál es el Cristo que usted ha conocido? ¿Cuál es el Cristo que usted encuentra ya en esas reuniones, en la iglesia donde usted ha estado? ¿Cuál es ese Cristo que no ha sido de pronto capaz
de cambiar tu lamento en baile, que no has sido capaz de sanarte, de restituirte, de liberarte, de cambiar tu hogar, de cambiar tus hijos, de cambiar la condición de desesperanza en que vives, que te lleva a vivir la vida en un cementerio. Y hay gente que parece que ese es su hogar. Y uno le pregunta, ¿y dónde vive? Pues en un cementerio. Y rodeado de muertos, rodeado de gente de desesperanza. Lo que quiero decirles, los muertos se juntan con los muertos. Uno entierra a un muerto al lado de otro muerto. Los vivos están con los vivos. Y el mundo de los muertos es así. Parece que a la gente le gusta rodearse de gente muerta, de aquellos que hablan de desesperanza, de caos, de derrota, de lloro, de todo se hundió, no hay esperanza, no hay salida. Y uno va a las iglesias y parece que también uno se contamina de ese ambiente, de un ambiente de murmuración, de chisme, de odio, de maltrato. No es palabra de vida la que sale del corazón de muchas de estas personas que parece que uno dijera que están vivos, pero la verdad están muertos. Como el Señor dice, hay algunos que creen que están vivos, pero la verdad, están muertos. ¿Cómo es el ambiente de tu casa? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cómo ves el panorama de la vida? Usted lo puede ver desde la colina de una montaña o la puede ver desde un cementerio. La puede ver postrado en una clínica o la puede ver a partir de la vida, de la esperanza que hay en Cristo. Ahora, ¿por qué estas mujeres estaban buscando a Cristo o el Cristo muerto? ¿Por qué lo estaban buscando? Una razón central. Y es, ustedes que están mirando el texto, ellas olvidaron la palabra. Y yo sí creo una cosa, que el hecho de que Cristo esté vivo o muerto en mi corazón lo determina el lugar que ocupa la palabra en mi vida. Si la palabra ha sido desplazada de mi corazón, si la palabra ha sido desplazada del templo, si la palabra ha sido desplazada de una sociedad, ese Cristo está muerto. Y por eso a nosotros no nos llegó un Cristo vivo a las Américas, como decía Juan Mackay, porque a nosotros nos llegó no la palabra, nos llegó la imagen, nos llegó el ídolo, nos llegó una cruz con una espada. Y yo creo que un continente o una sociedad que se levanta no alrededor de la palabra, sino alrededor de la imagen sin vida, es una sociedad que se levanta muerta, sin esperanza. Y por eso algo que nos ha pasado y nos sucedió mucho en nuestro continente es que entre más religioso parece que se ve el lugar de Colombia, es donde más cultura de la muerte hay. Increíble. Increíble. Uno que vivió en Antioquia y es uno de los, en aquella época, uno de los lugares más religiosos del continente. María Auxiliadora y toda la religiosidad alrededor de este Cristo muerto. Pero a la vez fue la cultura donde más se exportó muerte para la nación. Porque cuando Cristo no es el centro, cuando la palabra no es el centro de tu corazón, usted muere. Preocúpese mucho en el lugar donde usted está, llevando sus ofrendas, llevando sus diezmos, buscando de corazón sincero y madrugando con todo el alma y su corazón a buscar a Cristo, si allá la palabra no es el centro. Si no hay una cristología, el Cristo vivo no se predica en ese lugar, sino que la palabra no juega el papel predominante en ese lugar, ahí no hay vida, ahí hay muerte, ahí no hay esperanza. Y por eso, cuando uno nota todo lo que sucedió en Europa, ¿qué pasó? Hubo un periodo de oscurantismo porque la palabra no estaba.
Y vino la reforma. Y la reforma que trajo vida, trajo transformación, los hogares, trajo todo un avivamiento para ese continente, como uno registra y se dio cuenta de los grandes avivamientos que se dieron por la escritura cuando vino la palabra en la época de los Wesley, de los Charles Simeón, de los Whitefield, de Spurgeon, y todos ellos predicaron la palabra y se generó un gran avivamiento en el continente. Después ellos traen la palabra a Norteamérica y viene palabra de vida y se levanta toda una sociedad fundamentada en la escritura. A nosotros no nos llegó la palabra, tristemente, en nuestro continente. No nos llegó la escritura, sino que nos llegó muchos años después, cuando vinieron las sociedades bíblicas y vinieron los misioneros. Pero eso fue muchos años después. Nosotros pasamos desde la Edad Media y todo en adelante sin palabra. ¿Y qué es el reflejo de nuestro continente? Un continente que refleja muerte, violencia, corrupción, miseria y caos. Porque la palabra no fue el centro. Pero ahora usted va a Europa y encuentra los templos vacíos, porque la palabra se desplazó nuevamente. Y hay muerte en el continente. Y usted va a Norteamérica y desplazaron la escritura y vino la muerte, vino el caos y la violencia completa. Haga el mismo ejercicio, y no le estoy diciendo que lo haga, pero observe usted cuando usted empieza a apartarse de la palabra, cuando ya no madruga a meditar la palabra y a tener un contacto con el Cristo de las Escrituras, cuando la palabra ya deja de ser la pasión en tu vida, usted empieza a perder la fe. Usted empieza a caer en desesperanza. Usted empieza a ver el panorama sin salida, oscuro. Empieza usted a asociarse con muertos y empieza usted a amar las tinieblas. Empieza usted a descomponerse espiritualmente y empieza un proceso de putrefacción en el alma, en el corazón, en la vida, en lo que habla. Se contamina su ser interior. ¿Por qué? Porque la palabra dejó de ser el centro en tu vida. Yo lo he experimentado en mi propia vida. A medida que me voy retirando de las escrituras y dejo que la escritura deje de arder pasión en mi corazón por Cristo, voy perdiendo la fe, voy perdiendo la esperanza. Empiezo como a amar más el pecado, empiezo como a amar más las tinieblas, empiezo como a amar más el materialismo, el consumo, empiezo a alejarme. Cuando los discípulos en el camino de Emaús se encontraron nuevamente con Cristo y les ardió de pasión su corazón por la palabra nuevamente, mira, recobraron la vida. Porque lo que había pasado con ellos era que habían dejado la comunidad. El lugar de los vivos lo dejaron. Y cuando recuperan la fe y la esperanza, uno descubre que regresaron nuevamente al lugar de los vivos. Regresaron a la comunidad. Entre más Cristo está ardiendo en tu corazón por la meditación, por tu pasión por la palabra, porque madrugas todos los días a postrarte como María, a escuchar su voz y a dejar que esa palabra arda vida en tu corazón, más vivo está. Porque el Cristo de las Escrituras es el Cristo de Isaías 61, que cambia el lamento en baile, que quita ese manto de tristeza y nos da un manto de óleo y de alegría. Es el Cristo que sana los corazones quebrantados. Es el Cristo que recupera y hace restitución de los años que me comió la langosta y la oruga. Es el Cristo que me da vida abundante. Es el Cristo que me pone en la perspectiva de la vida, de la fe, de la esperanza. Yo no veo el panorama como todos los demás lo ven, porque sin Cristo, este es un panorama de muerte, este es un panorama de caos, de desesperanza, donde el control lo tiene una bacteria de la muerte. Pero en Cristo nosotros estamos llamados a ver la vida bajo el panorama de la óptica de la fe, como Cristo lo ve, el Cristo resucitado.
háblame, háblame, abre tu boca y yo me doy cuenta que Cristo tienes. Dime la fe que tienes y yo te diré la clase de Cristo que tú sigues y Cristo tienes. Dime la clase de mensaje y palabra que escuchas y yo te diré la vida o la muerte de esa comunidad. ¿Hay vida o hay muerte? Porque todo depende del lugar que ocupa la palabra en el corazón de una persona. Uno habla con personas y uno ya sabe si están vivos o están muertos, por el lenguaje que hablan, por la forma como ven la vida, por el lenguaje de desesperanza, el lenguaje de caos, el lenguaje de oscuridad en que ellos se mueven. Eso nos pasó en nuestro continente. Y uno ve la religiosidad popular de la gente, gente que le dice a uno: yo madrugo, yo voy a las misas, yo diezmo, yo voy a las iglesias, yo hago todo. Pero ¿por qué no se ve a Cristo vivo en tu vida? Y la culpa no es necesariamente de la persona, es porque la palabra no es el centro de sus vidas, no es la pasión que envuelve su corazón. Y quiero decirle una cosa: usted puede ser un religioso que sabe más Biblia que yo. He conocido, como en estos días mencioné, en Bucaramanga, predicando en la iglesia de mi amigo el pastor Ángel. Estaba ya para predicar y me mandaron un video antes de predicar de un pordiosero. Mira, la actitud del tipo, la figura, el rostro, la miseria de vida con otros pordioseros. Pero estaba predicando como nunca había escuchado realmente hace mucho tiempo a alguien predicar, con tanta articulación y teología y enseñanza. Pero su mensaje no reflejaba su vida. Su vida no reflejaba su mensaje. Mis queridos hermanos, podemos conocer la Biblia, pero no es una Biblia o no es un mensaje de un Cristo vivo que hizo arder mi corazón, que transformó mi lenguaje, que transformó mi rostro, que transformó mis ojos, que transformó mis manos, mis pies, que me movilizó, que me llevó a vivir un lenguaje de esperanza y no de muerte y de desesperanza. Es las personas que no viven en el mundo de los muertos. Y como hemos hablado, a medida que la palabra se va desplazando del corazón de una persona, sale la vida y empieza a entrar la muerte. Empieza a entrar los malos pensamientos, las perversiones, las deshonestidades, las murmuraciones, la maldad en el corazón. Y uno dice: ¿cómo es posible, siendo tan religioso como sucede en nuestro continente, y a la vez sea capaz de asesinar a una persona? ¿Por qué? Porque no es un Cristo vivo. Ahora, ¿qué sucedió cuando ellas recordaron la palabra? Dice el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles le recordaron la palabra. Y cuando ellas se acuerdan de la palabra, ¿qué sucedió? Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué sucede cuando la palabra muere en el corazón de una persona? Va a buscar en medio de los muertos al que vive. El círculo es de los muertos. Son las personas que van a los cementerios y ya tienen hasta un culto a los muertos. Anhelan de que ese muerto les hable, les guíe, les ayude. Y dicen: no, es que mi abuelita que está en el cielo me está ahora monitoreando, me ayuda, ora por mí, y yo anhelo encontrarme con ese muerto el día que me muera. Y se da toda una cultura de los muertos. Quiero decirle una cosa, mi querido amigo. No hay persona que definitivamente Cristo haya resucitado en su corazón y esté vivo en su corazón que no haya salido del mundo de los muertos. Dice que salieron del sepulcro, y esas son las personas que pasaron de muerte a vida.
Ya su círculo no es de los muertos, su lenguaje no es de los muertos. Ya no vive en el mundo de la desesperanza, de la oscuridad, de la tristeza, del lamento, del caos. No, estas personas salen de los muertos, porque precisamente ir a un cementerio es estar rodeado de un contexto de muerte, de desesperanza y tristeza. Estas personas, ellas lo primero que hicieron fue que salieron de ese lugar. No me diga que te hiciste cristiano y sigues en el círculo de los muertos. Sigues en los lugares de prostitución, de perversión, de discoteca, de caos, de oscuridad. No me diga que el círculo tuyo es el círculo de los muertos, de los que hablan de desesperanza y de caos. No, usted puede decir, no, yo ya salí. Pasé de la muerte a la vida. Ahora, porque he resucitado con Cristo, tengo mi mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, no en el mundo de los muertos. Y la segunda cosa que sucede con ellas es que ahora dan buenas nuevas. Uno no habla de buenas nuevas porque se le murió a alguien. Eso no son buenas nuevas. Si yo estoy en el luto y el dolor, pues qué buenas nuevas voy a dar. Todo lo que voy a hablar todos los días es de muerte, es de caos y desesperanza. Pero cuando Cristo resucita en el corazón de una persona y lo llena de vida y de esperanza, lo primero que empieza a hacer es a dar buenas nuevas. Es inevitable de que usted tenga una persona que ama con todo el corazón y esa persona se muere. Es inevitable que usted esté triste y esa persona se muere. Pues está triste. Pero ¿qué sucede si resucita? Usted no va a seguir con la misma tristeza y diciéndole a todo el mundo, estoy tan triste porque esa persona que amaba con todo mi corazón resucitó. ¿Cómo así? Usted está feliz contándole a todo el mundo que Él vive, que hay esperanza, que se recuperó la vida, que ahora los poderes de las tinieblas están sometidos, que la tristeza, la depresión, el caos están sometidos, todos los dardos de tinieblas son sometidos y apagados, que ahora recuperé la esperanza, la vida abundante en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que le vas a comunicar a todo el mundo. Yo me pregunto por qué hoy las iglesias no predican. ¿Por qué la gente está como, uno encuentra estos grupos de hermanos y están como todos en luto? Hermano, es que el miedo, es que la bacteria y no nos podemos reunir y estamos mal y estamos tristes. Mira, predica, ponga un panfleto, coge un WhatsApp, coge el teléfono, manda un mensaje. ¿Cómo así que no puedes? Es porque Cristo no está vivo de pronto en tu corazón. No hay persona que haya experimentado el poder de la resurrección de Cristo que hoy no comunique palabra de esperanza en un mundo de desesperanza, palabra de vida en un mundo de la muerte, palabra de victoria en un mundo de derrota, palabra de fe y de esperanza y de proyección en un mundo de caos y desesperanza. ¿Cuál es el mensaje que hoy se predica? ¿Qué es el mensaje que tú escuchas hoy en las iglesias? ¿Cuál es la palabra que tú recibes todos los días? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu corazón? Dime una vez más, ¿qué lugar ocupa la palabra en tu corazón y en tu vida? Y yo te diré si Cristo está muerto o está resucitado en tu corazón. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que comunicarle al mundo? ¿Te puedes imaginar nosotros acá en la emisora y hablarles a ustedes el domingo en la mañana y decirles, bueno, mis amigos, queremos hoy decirles que hoy estamos muy tristes, estamos muy llevados, estamos sin esperanza. Esta bacteria nos tiene a todos encerrados, no hay vida, no hay fe, esto se ha hundido completamente, estamos acá muy, muy tristes. Este es el mensaje que tenemos para comunicarles hoy. Lo copiamos de RCN, de Caracol, de las radios, de los medios masivos, nos han dado y les vamos a dar todas las estadísticas, todos los datos estadísticos de los muertos que hay en la ciudad y en el continente y en el mundo, para que usted también esté preparado para cuando usted se contagie y se muera, porque no hay esperanza.
Claro que Cristo, pues de pronto podríamos rezar un poquitico acá, pero queremos decirles que ese es el mensaje. ¿Ustedes qué dirían que me están escuchando este mensaje? Prendí una radio, me dediqué una mañana con sacrificio y corazón para escuchar un mensaje de desesperanza. Y parece que eso es lo que está sucediendo hoy en muchas iglesias en el mundo. En muchos lugares ya no hay palabra de vida, ya no hay palabra de esperanza y de fe, sino que estamos comunicándole a un mundo de que el coronavirus tiene más poder, de que la muerte tiene poder y que el control del planeta lo tiene la oscuridad, el caos, la ruina y la miseria. Quiero decirles, no, Cristo está vivo. Cristo se ha levantado en poder. Amamos esta palabra con todo el corazón, la recibimos como palabra de vida, hace arder nuestro corazón de pasión y de fe. Y aunque el panorama que veamos es oscuro, lo vemos a través de los lentes de la fe. La muerte no triunfó, la vida no termina en un cementerio, la vida termina con Cristo en la eternidad, y la eternidad la empezamos a vivir desde ya. El reino de los cielos se ha establecido ya, el reino de la vida se ha establecido ya. Por eso predicamos palabra de fe, de esperanza a un mundo sin esperanza. Que el Señor te hable en tu corazón, que el Señor ministre a tu vida esta palabra, que encienda de pasión tu alma. Y si de verdad tú no has encontrado a Cristo y no ha abierto tu corazón y tú no has encontrado el Cristo resucitado, es la hora de que lo hagas antes de que sea tarde. Salga de los lugares de los muertos, corta con relaciones, deja de chatear con muertos, deja de hablar con gente muerta, deja de meterte en círculos muertos. Salga de los muertos, de los sepulcros, y asóciate con los que están vivos. Escucha esta palabra cantada. Cristo está vivo, eso lo creemos. Y después terminamos juntos orando por esta palabra que hemos escuchado. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, no. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, no, no, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Dilo más fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Un grito de júbilo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Dilo más fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. A ver, fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Si Cristo vive, alaba con el bajo.
porque Cristo vive. Alábala con la guitarra. Aleluya. Los metales, alaben a Cristo. Alabando al Señor. ¡Hey! Edwin Sepúlveda. Yo vivo para Él. Yo vivo para Él. Yo vivo para Él. Ahora es su tiempo. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Que lo escuchen en todas las naciones. Dilo. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Oh, dilo. Cristo. Cristo. Cristo vive. Fuerte. Cristo vive. Cristo vive. Levanta tu mano derecha. Proclamaré. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Yo vivo para Él. Cristo vive. Cristo vive. La última vez, dilo. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Y Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Fuerte. Cristo vive. Padre, yo clamo que como los discípulos en el camino de Maús, alguien que haya escuchado esta palabra haya traído fuego y pasión en su corazón nuevamente. Y que tomemos decisiones de salir del mundo de los muertos, cambiar el lenguaje de los muertos, dejar de ver la vida como la ven los muertos, y que veamos la vida y que hablemos el lenguaje de los vivos, de los que hemos resucitado con Cristo Jesús. Pido, Señor, que prenda pasión en los que han escuchado tu palabra por tu palabra. Que abracemos el libro nuevamente y que tenga misericordia, Señor, de nuestro continente, de nuestra nación, cuando la palabra ha sido desplazada también, y por eso no tenemos un mensaje, una propuesta de fe y de esperanza para este mundo. Te pido, Señor, que bendiga a tus hijos con vida, con fuerza, con gozo, con paz, que abra los ojos del entendimiento, que sople poder de vida en las personas que escucharon esta palabra. Y te bendecimos porque en Cristo tenemos fe, esperanza de un día mejor. Cada día nos levantamos con el gozo y la fe de que este día es un día de bendición y que de mañana nos sorprenderá otro mejor, porque así vivimos la vida. El justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendíganos pues hoy, bendiga tu palabra, bendiga a tus hijos que siguen acá en la emisora. Señor, bendiga a todos los que hoy reciben tu palabra y que se predique palabra de vida en los púlpitos de nuestra nación y en todos los lugares que estamos. En el nombre de Jesús. Amén.